Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues este video es para explicarles así como las generalidades de lo que vemos en esta fase de medición y sobre todo lo que les pedimos en las rúbricas. Pues todo esto ya lo vimos de alguna manera cuando lo revisamos con el profesor Dan Schonk y cuando lo revisamos con el doctor Montgomery en su clase que llevaron de Arizona State. Y pues bueno, supongo que en la clase que tenían con su extutora Diana, la de herramientas para Lean Six Sigma, pues también vimos varias de estas cosas y la utilidad que tienen en el contexto de Six Sigma. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Y del diagrama de flujo se nos pide que lo hagamos porque tiene una serie de funciones principales en el proceso, tiene una serie de funciones importantes. Primero dice que el mapa de procesos es una representación gráfica del proceso. Y creo que esto es algo muy importante porque el humano es una persona visual, es un ser visual, perdón. Y cuando tú tienes un ser visual y le empiezas a contar un proceso, por ejemplo, imagínense que yo les empiezo a platicar cómo construir un auto, pues creo que no es tan fácil ver muchas de las relaciones que hay entre los procesos y creo que no es tan digerible aprenderse el proceso si no lo tienes de una manera más visual. Entonces yo creo que esa es la parte principal y la razón por la cual nosotros pasamos de un proceso hablado a un proceso ya sketcheado en un papel. Entonces, también dice que por la forma que tiene el diagrama facilita ver la interrelación existente entre todos los procesos. Yo me imagino que a ustedes ya les ha pasado. Yo creo que en sus proyectos ahorita ya se han visto en la necesidad de tener que mapear el proceso. Es muy normal que llegues a la empresa y que nunca nadie se haya puesto a hacer el diagrama de flujo del proceso del trabajo que ellos hacen. Entonces, pues alguien te puede platicar el proceso, pero así platicadito, creo que no te das cuenta de todas las partes en las que los pasos de tu proceso pueden conectarse con otras personas, con otros departamentos, ¿sí? Y es importante entender que en todos estos puntos de conexión puede haber variaciones. Las interrelaciones se prestan para variaciones, sobre todo cuando es interdepartamental, porque a veces puede ser que los de ventas prometan cosas que producción no puede hacer o que marketing diga cosas del producto que a lo mejor le va a dar un impacto en finanzas. Si finanzas quiere hacer eso realidad, pues tiene que darle a producción más dinero. Entonces, toda esta parte de las interrelaciones es muy, muy, muy importante y de hecho hay toda una rama de la ingeniería industrial que se llama sistemas, el estudio de los sistemas. Y pues tiene mucho que ver con esto. Hay muchas partes del proceso que se esconden en estas interrelaciones. Y no nada más eso, también existen propiedades emergentes de estas interrelaciones. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo es una propiedad emergente. Yo te puedo dar dos datos por separado. Por ejemplo, en noviembre llueven 8 días y te puedo decir, en noviembre llueven 25 milímetros. Esos dos datos por separado significan cosas, pero si yo los junto y los interrelaciono y les digo, en noviembre llovieron 25 milímetros en 8 días, ya es muy diferente a que yo te diga en noviembre llovieron los mismos 25 milímetros, pero en 2 días. Ahí emerge una propiedad que es la intensidad de la precipitación. Entonces, las interrelaciones nos sirven mucho para poder también entender estas propiedades emergentes que nacen cuando nuestros procesos interactúan con otras partes de la empresa. Otra cosa que también dice es, por lo mismo que se identifican estas interrelaciones, tú puedes identificar perfectamente en dónde es importante el flujo de información entre procesos. Porque si tú no alineas a tus departamentos, si tú no alineas a tus procesos, empiezas a tener complicaciones con la eficiencia, ¿sí? Es algo muy parecido a, imagínense, bueno, no sé si tienen roomies o si viven en sus casas, ¿sí? Pero si de repente todos se quieren bañar a la misma hora para ir al trabajo o para ir a la escuela, pues el baño va a estar ocupado. Entonces se trata de comunicarnos y organizarnos y ver cómo le vamos a hacer para que no nos empalmemos cuando queramos hacer las cosas y cuando las queramos usar. Entonces, por este tipo de cosas que les estoy diciendo, chicos, como transformas el proceso a algo más concreto, más real, o sea, más basado en observaciones, te permite tomar decisiones basadas en datos concretos. Porque, bueno, yo me imagino que a algunos de ustedes les pasó que de repente llegan con su proyecto y les dicen, no, es que yo tengo mucho desperdicio, ahora me lo vas a bajar a un 10%,
pero la persona te das cuenta que no ha medido nada en su proceso, no tiene idea de dónde sacó ese 10%, nada más es una meta que le sonó bien. Entonces, esto de tomar decisiones basadas en datos concretos y basadas en hechos es algo que nosotros promovemos mucho en Six Sigma. Y pues el diagrama de flujo ayuda a representar la realidad del proceso. Y pues otro punto importante es que también nos ayuda a estandarizar el proceso. La idea es que nosotros cuando hacemos un diagrama de flujo, grafiquemos el estándar. Y bueno, también sirve graficar el estado actual para encontrar desviaciones que tenemos del estándar, ¿sí? Pero aquí es muy importante que el mapeo de procesos nos ayuda a tener de una manera visual el deber ser del proceso. Ahora, ¿qué más dice de diagramas de flujo? A ver, aquí está. Dice, ayuda a identificar posibles mejoras o correcciones que nosotros tengamos que hacer en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, a veces simplemente por analizar un proceso y por identificar cuáles tareas agregan valor y cuáles no agregan valor, tú puedes hacer modificaciones al proceso. Por ejemplo, yo cuando estuve haciendo mi proyecto de Greenbelt, me acuerdo que en el Hospital Zambrano detectamos unos procesos que pues, realmente eran puro desperdicio. O sea, se generaba información que ellos decían que era útil, pero en la realidad preguntaba si nadie utilizaba esa información. Entonces, esos pasos del proceso pues eran desperdicio puro. Entonces, luego con el diagrama pudimos identificar eso y pudimos retirar esos pasos del proceso y le pegamos directamente al tiempo de ciclo. Y pues bueno, dice que ayuda a la planificación de los recursos y las actividades de la empresa. Esto es un poquito como lo que les decía hace rato. Pues si nosotros conocemos que todos nos tenemos que bañar en la mañana para ir al trabajo, pues entonces podemos planear cómo le vamos a hacer para bañarnos y arreglarnos y desayunar todos sin intervenir uno con el uso de las herramientas del otro, ¿verdad? Y algo también bien importante y que yo creo que en muy poquitos lados les dicen es esta parte de que te ayuda a delimitar los procesos y te ayuda a definir funciones en cada parte y también te ayuda a definir quién va a ser el responsable de ese proceso que tú terminaste. O sea, el diagrama de alguna manera, cuando nosotros tenemos un proceso en la vida real, a veces puedes ver que una parte del proceso no está muy desligada de otra, ¿sí? Pero cuando lo haces en el diagrama, es muy claro cuándo empieza un proceso y cuándo termina y cuándo empieza el siguiente. Entonces, también nos ayuda a clarificar esto, que en la realidad no se nota mucho, pero en el diagrama ya queda más claro. Entonces, entre las otras herramientas que les pedíamos, estaba la matriz causa-efecto, y de hecho aquí yo tengo un dibujito. Entonces, aquí en la matriz causa-efecto consta de 4 pasos principales, ¿sí? Lo primero es poner las salidas del proceso y poner la importancia que para el cliente tiene cada una de estas salidas, ¿sí? En el paso número 2 es para cada uno de los pasos del proceso, también necesitamos aquí poner las entradas del proceso. Entonces, una vez que las enlistas las entradas, nos vamos aquí al número 3 y este numerito lo que significa es qué tanto puede afectar esta entrada que yo tengo aquí para esta salida que yo tengo aquí arriba. Por ejemplo, si esta entrada causara mucha variación en esta salida de arriba, esta entrada, la primera, entonces significa que esta entrada es muy importante para esa salida. Y si esa salida además tiene una calificación muy alta aquí por parte del cliente, entonces nos está diciendo que esa entrada es muy importante para lo que nos pide el cliente y por ende nosotros necesitaríamos monitorear muy bien esta entrada y tener muy buen control de la variación de esa entrada, porque en la medida que nosotros lo podamos controlar, vamos a tener un mejor resultado para lo que nuestro cliente nos está pidiendo. Y al final tenemos aquí el número 4, en donde simplemente haces la suma de todas las filas, en donde multiplicas este numerito que tienes aquí en las X por este numerito que tienes aquí en las Y, más el segundo numerito por el segundo numerito, más el tercer numerito por el tercer numerito, y así lo sumas todos al final y te da un valor aquí, ¿sí? Por ejemplo, en el AMEF esto se parecería mucho al RPN que calculaban, esto, bueno, lo vamos a ver después, pero pues es algo parecido. Entonces, ya que tú tienes estos totales al final, los acomodas del más grande al más pequeño, entonces te permite saber cuáles entradas debes de tú controlar y cuáles son las más importantes para que tenga el mayor impacto posible en las salidas que tú tienes del proceso que te interesa. Entonces, pues la matriz de causa-efecto, eso es básicamente lo que hace.
Entonces, aquí, pues explicado suena fácil, a veces en el proceso puede ser un poquito difícil, sobre todo, por ejemplo, esta parte de definir los pesos, porque a veces el cliente te puede decir una cosa y a lo mejor resulta que no, o sea, pues que el cliente no estaba tan seguro de lo que necesitaba. Eso es muy, 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 muy común, créanme. Pero pues bueno, el chiste es cuando estos valores están bien, va a dar resultados que se noten en tu métrico primario del proyecto. Ahora, ¿qué otra herramienta teníamos aquí? Ah, bueno, el RIR, el MSA o análisis del sistema de medición. Entonces, aquí de lo que se trata, chicos, es así como nuestros procesos tienen una variación natural, también el proceso de medición tiene una variación natural. Entonces, cuando nosotros vemos que un proceso está registrando mucha variación, lo primero que nos tenemos que asegurar nosotros es de que nuestro proceso no esté variando porque estamos midiendo mal, ¿sí? Y cuando nosotros estamos midiendo mal, podemos atribuirlo a varias causas. La primera es que nuestros aparatos están fallando, ¿sí? Entonces, cuando nuestros aparatos son los que están fallando, significa, estamos hablando de la repetibilidad. Repetir un experimento significa cuando la misma persona es capaz de darte resultados consistentes al repetir una medición, ¿sí? Entonces, aquí como mantenemos constante el operador y como mantenemos constante la pieza, si vemos una variación se puede atribuir simplemente dos causas, al error estándar, al error natural del proceso o al error del instrumento de medición. Ahora, cuando nosotros hablamos de la variación que pueden causar los operadores, estamos hablando de la reproducibilidad, porque reproducir un experimento significa que si yo hago un experimento, si yo hago una medición y luego yo pongo a fulanito a hacer la misma medición, nuestros resultados deben de ser consistentes, ¿sí? Entonces, si nosotros mantenemos constante el instrumento de medición y mantenemos constante la pieza y lo que variamos es el operador, entonces la causa puede ser el error natural del proceso o puede ser el operador. Entonces, la otra fuente de variación que nosotros identificamos en el RIR es la variación parte a parte o la variación de las piezas. Cuando tú mantienes constante el instrumento de medición y al operador, pero cambias las piezas y hay variación, entonces o puede ser el error natural del proceso, así como en todas, o puede ser el error que tiene la parte. Y el último componente, que es el primero que nos pone aquí el RIR en la primera gráfica, es ese del error natural del proceso. Entonces, ¿qué más nos muestra el RIR? Por ejemplo, tenemos una gráfica de control de R barra, ¿sí? O sea, de los rangos, y tenemos una gráfica de control de la media de la muestra. Entonces, cuando nuestro RIR es bueno, lo que nosotros vamos a observar en nuestros rangos es que nuestros rangos están dentro de los límites de control. Y esto nos está hablando directamente de la variación que nuestros operadores están dando en nuestras mediciones. Entonces, nosotros queremos que las variaciones de nuestros operadores estén dentro de los rangos de control. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del gráfico de control de X barra, este sí queremos que esté fuera de los límites de control, porque como estamos comparando los valores de la media de las piezas, ¿sí? El hecho de que esté fuera de control te está diciendo que tus instrumentos sí tienen la sensibilidad suficiente para detectar cambios o anomalías en el proceso, ¿sí? Y pues bueno, es esta gráfica que tenemos aquí abajo. Ahora, la tercera gráfica lo que hace es así como un dot plot, ¿sí? Una gráfica de puntos, en donde aquí, por ejemplo, tenemos el número 1, esta es la pieza número 1, y aquí no se ve mucho la diferencia porque esta medición sí está bien hecha, pero aquí tenemos todas las mediciones que todos los operadores le hicieron a la pieza número 1. Entonces, cuando nosotros tenemos variación en la medición de una sola pieza, lo que vemos es que tenemos puntitos así dispersos en cada uno de nuestras piezas aquí en el diagrama, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nuestra medición esté mal, nosotros vamos a ver los puntitos separados en esta gráfica. Y en la medida en la que nuestras mediciones estén bien, vamos a ver que los puntitos están colapsados, así como los tenemos en esta imagen de ejemplo. Luego, en el siguiente, tenemos el box plot de las mediciones de nuestros operadores. Entonces, acuérdense que el box plot lo que nos grafica, ¿sí? Aquí son los cuartiles, aquí tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil, y en la línea de en medio es la mediana, y las líneas que están aquí son los promedios. Entonces, cuando nosotros tenemos buenos operadores con medidas consistentes, las cajitas están alineadas, o sea, esta línea es recta. Cuando nosotros tenemos operadores inconsistentes, además de que las cajitas son anchas,
¿sí? Lo que nosotros observamos es que los promedios pueden estar cambiando mucho. Y en el último, nosotros tenemos la interacción de número de muestra, ¿sí? Con el inspector. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, en realidad, como nuestros tres inspectores están midiendo bien, la línea de José, Pedro y Pepe están medio empalmadas, ¿sí? Pero cuando tenemos malos medidores o malos instrumentos de medición, vemos que estas lineecitas se separan unas de las otras. Entonces, en la medida en la que estas líneas estén juntas, significa que estamos teniendo operadores consistentes con mediciones consistentes, ¿sí? Entonces, esto es el análisis de nuestro sistema de medición. Una vez que nosotros nos aseguramos que no son nuestros aparatos, ni nuestras mediciones, ni nuestras piezas las que están variando, entonces ya podemos decir, más bien lo que nosotros buscamos es que la mayor parte de la variación esté en nuestras piezas. Y no porque queremos que nuestras piezas estén variando, sino aquí estamos hablando de un 100% de variación. Entonces queremos que la mayor parte de ese 100% esté en nuestras piezas, porque no queremos que nuestra variación esté dada por nuestros operadores, no queremos que esté dada por nuestros instrumentos y no queremos que esté dada por el error natural del proceso, sino que si existen variaciones es porque la pieza no es igual y queremos que nuestros instrumentos sean lo suficientemente sensibles para que puedan detectar esas variaciones. Luego, por último, chicos, tenemos el análisis de capacidad o el famoso Process Capability, o también por ahí están los datos del Process Sigma, el CPK, el CP, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, nosotros tenemos 4 situaciones en las cuales tenemos 2 en donde estamos con una baja capacidad y tenemos 2 en los que estamos con buena capacidad. Entonces, vamos a empezar por lo mal, ¿sí? En esta primera que nosotros tenemos aquí, lo que nosotros vemos es una normal que es muy amplia. Tenemos una desviación estándar muy grande y tenemos aquí las especificaciones de nuestro cliente. Ahora, esto es también algo bien importante, ¿sí? Porque el CPK se hace con respecto a las especificaciones del cliente, no con las variaciones naturales del proceso. Entonces, lo que nosotros queremos es que todas nuestras 6 sigmas quepan adentro, ¿sí? De estas especificaciones del cliente. Ahora, aquí nosotros podemos fallarle a la capacidad del proceso por 2 cosas. En este primer caso es porque nuestra campana es muy ancha, ¿sí? Entonces, aunque está centrada nuestra media entre lo que nos especifica el cliente, nosotros tenemos mucha variación. Entonces, tenemos muchas piezas, todas estas piezas que están acá y todas estas piezas que están acá son piezas que estamos rechazando. Ahora, en el segundo ejemplo tiene baja capacidad. ¿Por qué? Si tú a le calculas el CP, ¿sí? Te va a dar un muy buen CP, porque el CP no toma en cuenta qué tan centrado está tu media o tu normal en las especificaciones del cliente. Entonces, este proceso, si se fijan, tiene bastante menos variación que el de arriba, pero tienes la media cerca de los límites de especificación del cliente. Entonces, por ejemplo, si tu meta es bajar el porcentaje de piezas defectuosas en el inventario, ¿sí? Y tú estás siempre, si tú estás en promedio cerca del máximo que te permiten tener tu inventario, pues entonces significa que la mitad de las veces te estás pasando de las especificaciones y la mitad de las veces estás dentro de las especificaciones. Entonces esto tampoco es deseable, pues porque tienes muchas de tus ocurrencias muy lejos, digo no muy lejos, pero las tienes fuera de lo que te pide el cliente. Entonces, a pesar de que no hay mucha variación, aquí también estamos mal. Ahora, aquí tenemos 2 ejemplos en los que está bien. Ahora, este de acá abajo yo creo que está un poquito más mal que el de arriba, porque no está centrado. Entonces, en este que estamos viendo ahorita, en el que acabo de encuadrar, es muchísimo más sencillo que te quedes con especificaciones de menos y lo rechaces por eso a especificaciones de más, ¿sí? Entonces, a pesar de que aquí estamos muy angostitos en nuestra variación, pues no estamos tan centrados. Entonces, aunque no es malo, porque no hay muchas piezas que estemos rechazando, pues lo ideal sería estar lo más centrados posible. Y en el último, aquí tenemos el ejemplo en donde estamos centrados y no tenemos tanta variación. Entonces, aquí es el ejemplo perfecto y aquí es donde el CPK y el CP son equivalentes porque está centrada la campana. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a observar es que siempre todas nuestras piezas caben tranquilamente dentro de las especificaciones de nuestro cliente y no tenemos por qué estarlas rechazando. Entonces, pues básicamente estas son las herramientas que nosotros les pedimos en la parte de medición. Y si ustedes se fijan, esta parte de medición se trata
de asignarle números a lo que ustedes definieron en la primera etapa. O sea, una cosa es decir, bueno, yo tengo un problema, ¿sí? Y, y para poder dimensionar bien ese problema, para poder priorizarlo, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros tengamos mediciones. Entonces estas mediciones nos van a ayudar a decir de una forma certera, así como les decía con el diagrama de flujo, o sea, decisiones basadas en datos para nosotros poder operar de la manera más científica posible, por así decirlo. Entonces espero, chicos, sorry que me tardé estos 20 minutos, pero espero que les haya servido mucho para entender las herramientas de esta fase, que les haya ayudado un poquito a ubicarse en lugar, en caso de que no hayan estado muy seguros de lo que estábamos calculando. Y pues espero también que pues les sirva mucho para la aplicación de sus proyectos, para correcciones futuras, para entender lo que estamos haciendo. Entonces, cualquier duda que tengan, chicos, aquí estoy. Ya me conocen todos y pues ya saben, por Skype, por donde sea, pero lo importante es que les ayude con sus proyectos y que tengan una buena experiencia con el curso. Entonces, muchas gracias por su tiempo y me despido de ustedes. Que tengan muy bonita semana. Hasta luego.